Bueno, mi interés por este tema, digamos que lo sitúo a nivel del discurso, porque digamos que mi práctica, ¿no?, que es psicoanalítica y médica, ¿no?, maneja, ¿no?, los psicofármacos de una manera pues secada, ¿no? Digamos que no es exclusivamente entonces, podemos decir, por los estimulantes, bajo la forma del metilfenidato, ¿no?, o la atomoxetina, ¿no?, los estimulantes, ¿no?, que se usan en el TDAH, sino que son por los psicofármacos en general, ¿no?, tanto, digamos, en los tratamientos de psicosis, depresión, ¿no?, ansiedad, y, digamos, del vuelco, ¿no?, que se ha producido, sobre todo para mí, digamos, porque tengo contacto con una serie de información y de corrientes, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, de las cuales no había tenido acceso. El disparador, entonces, de mi interés ha sido el descubrimiento, por mi parte, de una fuerte corriente crítica psiquiátrica en Inglaterra y Estados Unidos, con numerosas publicaciones en forma de libros y en la prensa especializada. Así los nombres de Moncrieff, con sus 2 libros, Hablando Claro, una introducción a los fármacos psiquiátricos, y el mito de la cura química. También Whitaker, con su libro Anatomía de una epidemia, que he citado prácticamente en numerosas publicaciones en la prensa especializada. Peter Boche, con su crítica, ¿no?, tanto a los fármacos psiquiátricos como a los fármacos en general, miembro de la Cochrane nórdica. Si tuviera que resumir su aportación de toda esta gente que he citado, no solo al tema que aquí nos ocupa, el TDAH, sino al de toda la corriente que estudia el uso de la medicación psicotropa, sería, ¿no?, los trastornos psiquiátricos, los que así han sido compilados por la serie sucesiva de los DSM, hasta llegar al DSM-5, no están causados por un desequilibrio químico que los psicofármacos vendrían a corregir, sino que más bien los psicofármacos son los que causan dicho desequilibrio en el cerebro. Bueno, digamos, esto que puede parecer una herejía, ¿no?, digamos, es sostenido ahora, actualmente por esta corriente, una corriente crítica, de una manera muy fuerte, basado en pruebas, ¿no? La importancia de esta corriente es tal que en la guía de práctica clínica NICE inglesa, TDAH, publicada en 2009, y a la cual se le pueden hacer críticas de contenido importante, en cambio, en su inicio sostiene que el TDAH no implica necesariamente un trastorno neurobiológico. En cambio, la guía de práctica clínica española del 2010, que sigue en casi todo el modelo de la inglesa, se aparta en 2 temas muy importantes. Uno de ellos es que sostiene sin ambaje que el TDAH es un trastorno de origen neurobiológico y de base genética. Eso dice la guía española. Y decimos que la guía de práctica clínica española, que lleva el aval del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con importantes conexiones en Cataluña, se basa fundamentalmente en la inglesa, porque ambas toman como referencia el estudio MTA, que es el multimodal tratamiento de atención en el trastorno por déficit de actividad y atención, financiado por el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, y que contó con la colaboración de reconocidos expertos, parte de ellos con lazo con la industria farmacéutica. Esto lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, no es, digamos, pues, conocido públicamente, porque las guías ya, digamos, se acostumbran a publicar, ¿no?, los conflictos de interés, ¿no? Así como la inglesa, por ejemplo, no lo dice, con lo cual se le critica. La española lo dice, y hay 2 terceras partes de sus miembros que tenían conflictos de interés con la industria de información. Me interesa reseñar ahora la existencia de una indudable posición rigurosa y crítica en España, al igual que en los países mencionados de lengua inglesa, como lo es la de los autores del libro Volviendo a la normalidad, con numerosos artículos en la prensa especializada y no especializada de los últimos tiempos. De los artículos en prensa especializada quiero citar uno en particular publicado en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en 2014,
y del cual he tomado el nombre que da título a mi exposición. Viene firmado por Miguel Valverde y José Inchauspe, psicólogo y psiquiatra de los Servicios de Salud Mental de Navarra. He de decir que encontré la reseña de dicho artículo en el epílogo del libro de Whitaker, Anatomía de una epidemia, libro que es del 2010, pero que en su edición del 2015 lleva una puesta al día de lo que hasta ahora se ha publicado sobre el tema de psicofármacos en general y uno concretamente, digamos, sobre el tema del TDAH. Allí en el apartado de estimulantes, no beneficio a largo plazo, ¿no?, así como titula Whitaker, cita a estos investigadores españoles diciendo: se trata de una revisión exhaustiva de la evidencia científica que considera los resultados de efectividad de los estimulantes a corto y largo plazo, sobre la sintomatología nuclear del TDAH, sus resultados funcionales y los riesgos potenciales asociados a sus efectos adversos. Pues bien, la conclusión de dichos autores es que el resultado del uso de medicación en el TDAH son decepcionantes y que la utilización de medicamentos debería considerarse en último recurso para un número reducido de casos y en periodos de tiempo limitados y breves. Asimismo, digamos, dicen que se deberían modificar todas las guías de práctica clínica de TDAH existentes: la inglesa, la escocesa, la española, la australiana. Sí, en Estados Unidos existe, pero digamos, no la ha incluido en ese estudio de revisión, ¿no? Recordemos que la guía práctica clínica española recomienda en su apartado 7321 medicación, tanto metilfenidato como atomoxetina, con grado A, o sea, el máximo en niños y adolescentes por su eficacia y seguridad a las dosis recomendadas. Eso lo dice la guía práctica española de 2010. La recomendación es prácticamente en todos los casos, salvo los leves o en los menores de 5 años o en los que no hay diagnóstico. La guía práctica clínica española es la que rebaja más la edad, ¿no? Digamos, la australiana desaconseja por debajo de 7, la inglesa por debajo de 6, mientras que la española es por debajo de 5. En todos los demás casos, sus tipos de TDAH, edad y género del paciente recomienda abordaje psicofarmacológico como primera opción, no como último recurso, ¿no? Y con grado A también, que es la máxima, ¿no? También afirma: puede recomendarse el tratamiento a largo plazo con metilfenidato y atomoxetina, puesto que no disminuye su efectividad. Esa es la razón que da. Moncrief, para ella tampoco hay pruebas que sugieran que el tratamiento con estimulantes a largo plazo beneficia al niño o a la familia. Cito textualmente el párrafo final dedicado a los estimulantes en su libro Hablando Claro, una introducción al farmacopsiquiatra. El principal mensaje que debemos transmitir es que medicar a los niños no debería tomarse a la ligera. Resulta fundamental explorar todas las alternativas posibles para modificar su comportamiento antes de prescribir fármacos. Escuelas, padres y servicios de salud mental necesitan cooperar a fin de reducir la dependencia a los estimulantes y divulgar enfoques alternativos. Si se prescriben estimulantes, los usuarios necesitan saber que no hay pruebas que muestren beneficios a largo plazo y que podría ser difícil interrumpir la medicación una vez iniciada. Pero, digamos, fundamentalmente, digamos, ahí está la diferencia entre a corto y a medio y largo plazo, ¿no? Donde parece, ¿no?, que hay eficacia es a corto plazo. Entonces sería ahí un cuarto de semanas y pocos meses, ¿no? Moncrief es más crítica, ¿no?, porque supone que si tú das un tratamiento, ¿no?, con estimulantes a corto plazo, después tienes que suprimirlo, ¿no?, y te enfrentas entonces al síndrome de discontinuación o de retirada. Puede ser difícil, digamos, de no proseguir, ¿no? Acaba Moncrief planteando que los efectos adversos sobre el crecimiento y los problemas cardíacos son hoy día innegables. El impacto psicológico de la medicación para corregir la conducta del niño puede ser aún más preocupante. Este aspecto, la verdad, es que no lo he encontrado en la guía esta de Valverde, Chauster, ni en la guía de práctica clínica,
Esto, digamos, lo hace precisamente Moncreff, que es que el uso de la medicación para modificar la conducta tiene como consecuencia que no se produce, ¿no?, la capacidad del niño para corregirla, ¿no?, a la mala conducta, ¿no?, la enfermedad, ¿no?, y a la buena conducta del niño, la medicación. Es necesario aquí, digamos, hilando con el tema, hablar, aunque sea someramente, dadas las restricciones de tiempo, de los efectos adversos de los estimulantes, en especial del metilfenidato, que es el que más se usa. Tiene una cantidad de efectos adversos preocupantes, bien conocidos. El más importante de ellos es que dificultan el crecimiento. Aunque esto ya se sabía desde los años 70, ha habido una fuerte controversia, sobre todo procedente de la escuela de Harvard. De la escuela de Harvard es la que ha publicado más artículos a favor de la medicación con estimulantes, ¿no? Y llegándose incluso a postular que era el propio TDAH el que causaba el retraso del crecimiento. Miguel Valverde y José Inchauspe, en el artículo citado, dan por casi desaparecido el debate. Para ellos, digamos, esto fue una cosa histórica y ya prácticamente ellos dicen que hay unanimidad, ya se reconoce este efecto adverso, que no hay tanta polémica. Es muy posible que no se trate únicamente de un problema de talla y peso asociado al poco apetito, que es otro efecto secundario en general de los estimulantes, que impide la ingesta de nutrientes necesarios, ¿no? Lo digo porque la guía práctica la española recomienda, digamos, que cuando esto pasa, ¿no?, digamos, que se la apoye nutricionalmente, ¿no?, al niño. Sino un fenómeno de retraso en el programa de desarrollo madurativo del niño, que puede incluir a órganos como el cerebro. Se apunta, ¿no?, hipotéticamente, ¿no?, a un impacto hormonal, ¿no?, de la tirosina y la hormona del crecimiento. Además, el uso de estimulantes podría interferir con la pubertad. Sorprendentemente, dice Moncreff, no hay un solo estudio acerca del efecto del metilfenidato sobre la pubertad, aun cuando millones de niños y adolescentes son expuestos a la acción de estos fármacos durante ese periodo de desarrollo. Eso es curioso. El segundo van a ser los efectos cardiovasculares. Aumenta la tensión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca, como sucede con todos los estimulantes, ¿no? Hemos dicho que el MTA es el que inspira, ¿no?, a las guías clínicas. Hay también un estudio australiano, pues, de una zona de Australia donde ya se comenzó, ¿no?, con mujeres embarazadas de 18 semanas, y que a partir de ahí se hizo un seguimiento de 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, ¿no? Es el estudio Reine, ¿no? Pues, digamos, ahí este efecto, ¿no?, adverso, ¿no?, lo dice muy claramente, ¿no? Se produjeron el fallecimiento de algunos niños por problemas cardíacos. La FDA propuso un aviso de caja negra, que al parecer al final fue rechazada por considerar que padecían un defecto coronario congénito. No había unanimidad, ¿no?, en esta decisión, y fue objeto de un artículo por parte de un consultante de la FDA en New England. Por último, ¿no?, digamos, hay otro trabajo que indica que bajo el fármaco se multiplica por 6 o 7 veces la posibilidad de muerte súbita. Los resultados a largo plazo del estudio MTA indican que tendrán más dificultades escolares y necesitarán más apoyo los medicados que los diagnosticados de TDAH que no han sido medicados. En el estudio de MTA, que fueron estudios aleatorizados, pero no controlados, ¿no? Quiere decir que ya se habían hecho estudios cortos, ¿no?, como dijimos, a corto plazo, que algunos de ellos habían mostrado que, por ejemplo, Moncreff no está de acuerdo con eso, ni Cochrane, incluso a corto plazo, ¿no?, que había eficacia, ¿no? Entonces consideraron que no era ético, pues, incluir en un grupo placebo. En ese estudio, ¿no?, había 4 grupos. Dijimos que había uno que era medicación, otro era tratamiento conductual, cognitivo-conductual, tratamiento psicológico. Tercero era combinado, o sea, medicación y tratamiento psicológico, cognitivo-conductual. Y el cuarto era un grupo de la comunidad. Un grupo inicial, que era de 5.300 niños, ¿no?, se seleccionaron aproximadamente 500 y pico,
no se dice los criterios de selección, no se hace grupo placebo por las razones indicadas, y segundo, no estaba cegado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que digamos que se podía no plantear pues, un efecto placebo en cada uno de los grupos. O sea que, por ejemplo, digamos, el grupo de medicación tenía atenciones muy continuas, ¿no?, por parte del equipo de salud y tal. Fue el que se siguió hasta el final con ese seguimiento, o sea, es decir, donde la familia, ¿no?, y los niños, ¿no?, vieron que había interés, ¿no? El tratamiento cognitivo conductual ya a unos 9 meses ya dejó de funcionar y ya se recogió al final, los 5 últimos meses. Es decir, hay críticas ahí, ¿no? Hay críticas a la metodología, ¿no?, con la que se hizo. Las conclusiones del MTA, entonces, fueron, por parte de los investigadores, que el medicamento era mejor que el resto. La ganancia que se establecía era sobre los síntomas nucleares, ¿no?, del trastorno de hiperactividad, o sea, atención, hiperactividad, ¿no? Impulsividad nunca, digamos, mejora, ¿no?, con el medicamento, ni tampoco mejora, ¿no?, toda la cuestión que es la relación de padres-hijos, ¿no?, la relación, ¿no?, con el medio. Es un efecto directo, ¿no?, de la medicación estimulante. La medicación estimulante se sabe lo que produce, que es, digamos, focaliza la concentración, siempre sea dosis baja, ¿no? Cuando esa dosis alta ya, sí se puede poner ya, se hablaba del efecto paradójico, ¿no?, de los estimulantes, ¿no?, puesto que dejaban al niño quieto y tranquilo atendiendo en clase, ¿no?, que era, digamos, el de la buena conducta. Cuando se produce, digamos, a esa baja dosis, ¿no?, eso estaba observado, ¿no?, por padres y profesores, y la hiperactividad por los padres solo. Pero el único observador cegado que participó, o sea, es decir, que no conocía, ¿no?, que lo que estaban tomando y todo esto, no observó diferencia. Eso aparece también en el MTA. Para terminar, una cuestión que es digamos, la asociación que hay con trastorno bipolar, digamos, que forma parte de la misma, del mismo efecto de la medicación. Bueno, en primer lugar voy a hacer un breve recorrido por los modos generales de intervención en el aula, y en una segunda parte introduzco algunos elementos pedagógicos y discursivos que he ido aplicando en mi práctica docente. En los últimos años he observado cómo en la escuela se van introduciendo términos de discurso psiquiátrico como el que esta tarde nos convoca, el TDAH. Y ante las dificultades que nosotros nos encontramos en el aula con niños con TDAH o con otro tipo de problemática, las respuestas están dirigidas a facilitar el proceso de aprendizaje y a la socialización. Cuando en un primer momento observamos en el aula un niño con impulsividad, déficit de atención, carácter desafiante, ponemos en funcionamiento pues, las estrategias que tenemos a nuestro alcance, en coordinación con otros compañeros que también entran en el aula. Si durante unos meses esas medidas no han tenido un efecto sobre el alumno, bueno, pues lo comunicamos a la jefatura de estudios, nos dan el protocolo que rellenamos sobre la conducta del alumno. Y en un tercer momento entregamos ese protocolo a la orientadora del centro, y si ya ella ve conveniente hacer una evaluación psicopedagógica del alumno o su correspondiente ya derivación y diagnóstico si así es necesario. Pero mientras tanto, en el aula nosotros estamos trabajando mientras se van realizando esos protocolos y ese trabajo. Y vamos trabajando pues, de modo intuitivo por nuestra práctica y recorrido en el aula, tomando también en cuenta las recomendaciones de otras maestras o de otros profesionales, y también bueno, pues, utilizando nuestros recursos pedagógicos dirigidos a que se produzca una transferencia de trabajo y una integración del niño en el aula. ¿Qué sucede? Pues que junto con estas medidas también utilizamos otras medidas de tipo psicológico que nos recomiendan o la orientadora del centro o las guías de TDAH, una tendencia o corriente conductual que
nos recomiendan que actuemos sobre la conducta con la finalidad de paliar algunas de las consecuencias que supone su impulsividad y cómo eso afecta al grupo y afecta al mundo. Una vez que tomamos estas medidas generales, nos encontramos que el problema de la impulsividad en muchos casos no conseguimos que desaparezca y los niños siguen teniendo sus dificultades. Porque aparte de las consecuencias que supone la impulsividad está que causa lo origina. Podemos intuir y averiguar algunas causas a través de la tutoría con la familia y la tutoría con los niños. Ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues una dificultad para la frustración, para intercambiar con sus compañeros, un exceso de sobrecarga por las tardes, tanto de actividades extraescolares como a veces también del colegio. Y todo esto pues va generando en el niño también y va creando esa impulsividad. Aparte, bueno, observamos que esas medidas sobre la conducta pues no son suficientes. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué nos encontramos? Que los protocolos que rellenamos, como se atienen a una respuesta muy limitada, a veces, nunca siempre, los consideramos también insuficientes, porque para explicar la conducta de un alumno, las maestras necesitamos como más palabras para poder definirla. Y además son conductas que como también los niños van cambiando, pues tampoco es estable esa respuesta que damos. También encontramos que en el caso de que hubiera un diagnóstico, aparece me parece cierto encorsetamiento. Y hay experiencias de alumnos que están en el recreo jugando y dicen, pero bueno, tú no sabes que yo me pongo muy nervioso porque soy un TDAH. Oye eso y dices, ¿cómo queda ¿no? Las palabras establecidas? Y luego, cuando se hacen también atención a la diversidad con los niños, una vez que necesitan otro tipo de recursos, durante una hora, en función de los recursos que tenga el colegio, el alumno sale del aula ordinaria y trabaja en el aula específica. Ahí aparece cierta segregación, porque sería más interesante, bajo mi parecer, que se quedara el alumno en el aula ordinaria y recibiera la ayuda de la que todos podríamos también aprender y beneficiar. Hasta aquí son medidas generales bastante parecidas en los centros y en las escuelas. Y luego he introducido otros elementos que me han aportado cierta claridad en el trabajo con los alumnos con TDAH y con otro tipo de dificultades. Estos elementos, sobre todo en lo que se refiere al fracaso de los niños en la escuela y también a la integración en el grupo. ¿Cómo trabajar esto? Cuando hablamos de fracaso escolar, se le aplica al alumno. Y claro, ahí habría que hacer una indagación qué entendemos por fracaso escolar y por qué sucede ese fracaso. Poner en cuestionamiento también nuestro modo de trabajar, qué metodología aplicamos, cómo se resuelve el tema de la evaluación, que es un tema intenso y denso a la vez, y qué otros pedagogos nos pueden aportar otro tipo de intervenciones en este modo de trabajar con los alumnos en el aula y cómo transmitir esos saberes y esos aprendizajes. Aquí me gustaría traer las palabras del pedagogo Celestín Freinet, en las que dice que la escuela sirve desde luego para aprender, pero en el aprendizaje lo esencial debe de proceder del propio alumno. A veces, en muchas ocasiones, cargamos al alumno de contenidos que vienen de fuera. Ahora bien, para la necesidad de aprender nace, continúo leyendo un texto de Freinet, del obstáculo, de la discontinuidad y de la falta de comprensión y de la búsqueda de lo que le permitirá comprender al alumno. Para que esta indagación sea eficaz, no puede estar libre de error, de tanteo, probando, volviendo sobre la prueba infructuosa para rectificarla, y es así como el niño y el adulto van aprendiendo. El aprendizaje supone una memorización en parte, pero una memorización espontánea. Una memorización del proceso y su repetición ulterior en otras situaciones parecidas, que es lo que se constituye la esencia del aprendizaje. No se trata de una memorización repetitiva que nos originaría un aprendizaje efímero.
Según este planteamiento, a mí me surgen cuestiones sobre, cuando hablamos de fracaso escolar, sobre quién recae ese fracaso escolar, si es que lo hubiera, ¿no? Sobre el alumno, sobre el sistema educativo, sobre nuestra sociedad, por lo que ha señalado antes tu compañera en la mesa, sobre cómo la sociedad y los modos y síntomas que aparecen. Bueno, dejo esas cuestiones, porque sería un motivo también de debate. Otro elemento es la integración del niño dentro del grupo. El aula es el primer grupo social con el que el niño se relaciona después de su familia. No está libre de conflictos en la relación con sus iguales. Los chicos van aprendiendo a regularse en función de la incidencia que tiene su acción sobre el grupo y el grupo sobre ellos. Aquí la clase ejerce, por una parte, una función limitante a su individualismo y por otro, facilitadora de la entrada en la grupalidad y en lo colectivo. Esto es muy interesante y muy valioso dentro del trabajo en el aula. La impulsividad, en términos psicoanalíticos se habla de impulsión, la impulsividad está conectada al goce, pero a un goce que no genera satisfacción, un goce que genera cierto malestar. Cuando el niño está golpeando, cuando el niño golpea la silla con la mesa de atrás, cuando está moviendo los bolígrafos, cuando se tiran cosas al suelo, cuando rompe algo, ahí parece como que estuviera entretenido, distraído, pero a la vez hay un malestar porque no puede como hacer vínculos, no está conectando. Es gracias al grupo y a la entrada en la grupalidad y en lo colectivo cuando hay un tránsito de ese goce a lo que llamaríamos el deseo en el intercambio con los demás, el deseo en la grupalidad, en tomar acuerdos, y observamos como hay cierta detención, pero muy sutil, porque no se actúa sobre la conducta, o sea, el niño ahí va intercambiando y va buscando modos, sin darse cuenta, de conectar con los demás. Y aparece ahí una detención y se detiene algo de su impulsividad y atiende porque ya le están interesando en la grupalidad lo que está sucediendo. Los niños que tienen dificultades, otro modo de relacionarse, son técnicas pues muy sencillas que no puedo ahora desarrollar, pero por ejemplo la asamblea de aula, el trabajo en grupo, el texto libre, la conferencia, todo lo que es la experimentación. Por ejemplo, en la asamblea semanal, que es un espacio de diálogo y comunicación activa, se trabaja la convivencia, se sitúan problemáticas del grupo, entre todos los niños también sitúan problemas y van dando respuestas y soluciones. Y es un modo en el que observo cómo los niños con impulsividad y con déficit de atención pues atienden, van atendiendo, van deteniéndose. En el texto libre, que es un testimonio individual en el que van presentando su experiencia, van escribiendo libremente, cuando escuchan los textos de sus compañeros, cuando vamos viendo qué rectificaciones, cómo se enriquece ese texto, cómo se divulga, qué salida social tiene lo que ellos han escrito, ahí también observa algunas modificaciones en todo esto de la impulsividad. A modo de conclusión, mi propósito es plantear que la singularidad de un niño en el ámbito escolar no debe delimitarse a un diagnóstico, por muy claro y necesario que sea. Que las maestras y maestros tenemos que dar respuestas educativas a nuestro trabajo en el aula, y creo que las damos y las intentamos dar en nuestro día a día, y propiciando un clima de trabajo, de sosiego, de escucha, de posibilidad de que la palabra vaya fluyendo, con rigor, con seriedad sobre lo que el niño va haciendo, dándole valor a su producto, a lo que él va trabajando. Y, en mi opinión, tanto la pedagogía Freinet como el discurso psicoanalítico aportan una teoría muy detallada para comprender la subjetividad y comprender también lo que les va sucediendo a nuestros alumnos dentro del aula. Y como maestra, pues creo que todos estos temas sería interesante que siguiéramos debatiéndolo, y es importante lo que ya vamos trabajando, pero también lo que nos podemos ir cuestionando para seguir avanzando en nuestro trabajo en el aula con nuestros alumnos. Bueno, esto es un poco lo que quería decir. Gracias.
TDAH ha quedado claro que es un trastorno a debate, con opiniones contradictorias y que es un debate que ha trascendido ya lo que sería la comunidad científica o los especialistas. Es un debate que está en la calle, por ejemplo, aparece en la prensa. Mirando así una cosa rápida por internet, aparece el TDAH no existe, la medicación no es un tratamiento sino un dopaje. Dice el psiquiatra Mariano Pérez, catedrático no sé qué. Al día siguiente, el TDAH sí existe, el catedrático Paulino Castelo, no sé cuánto, no sé qué, o sea que es un debate que está en la calle, pero desde su misma existencia como entidad. O sea, estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una serie de síntomas que han sido elevados a la categoría de un diagnóstico. En cualquier caso, lo único que parece que hay acuerdo es en que está sobrediagnosticado, en que entiendo que se diagnostica más de la cuenta. Es definido como un trastorno del neurodesarrollo, que tiene efectos en lo cognitivo, en lo comportamental, y que esas dificultades alcanzan a lo escolar, a lo laboral y a lo social, digamos, a todo. Es definido como un trastorno biológico no atribuido a otras causas. Leo textualmente. El déficit vive enraizado en su funcionamiento neurocognitivo y es bastante inmune a factores contextuales. Es un conjunto de dificultades consistentes en un problema general de autorregulación, que tendría como consecuencia no poder regular la conducta. Incluso el más travieso de los niños, hasta cierto punto, sabe dónde y cuándo hacer una travesura. El niño con TDAH carece de esta capacidad. No puede regular su conducta ni prever las consecuencias, a pesar de recibir cantidades ingentes de estimulación aversiva o perderse la positiva, su comportamiento no cambia. Esta frase que he leído es de un artículo que se llama Actualización del trastorno por déficit de atención y hiperactividad en niños, de un profesor, Mateo Cervera, que es un artículo que se ha pasado desde el Colegio de Psicólogos a todos los colegiados como documento de reciclaje. O sea, que de alguna manera es un artículo que tiene el visado del Colegio de Psicólogos. Desde este planteamiento, la psicoterapia, incluso la pedagogía, le queda poco lugar. Entonces, esto plantea algún debate. Sería, todo es biología, es como, hasta, podemos decir, hasta la enfermedad más clara, como la diabetes, que se sabe que hay que ponerse la insulina cada día, tiene una acogida simbólica por aquel que lo padece y por su familia, y genera, por tanto, una manera diferente de gestionar esa enfermedad. La herencia también es simbólica. Todo sujeto nace a una historia previa, a un mundo simbólico, es nombrado por la gente que le recibe, es valorado, es significado, ocupa un lugar en un entramado social y en un entramado familiar donde al menos hay 3 generaciones que están puestas en juego. Y todo esto, digamos, queda al margen del fármaco, de los neurotransmisores, y debe ser tenido en cuenta. Entonces, también podemos decir el desarrollo, un trastorno del neurodesarrollo, pero ya se está hablando, o sea, un trastorno del desarrollo que se alarga la edad adulta. ¿Hasta dónde llega esto? El desarrollo también es la constitución subjetiva, es el armaje de una identidad simbólica, de un acceso a lo social. El desarrollo también tiene toda esta vertiente. Entonces, yo voy a insistir en una cuestión que es: cada caso es único y por tanto lo que se impone es la escucha. Además de modelar, de medicar o de entrenar, alguien debe de escuchar al niño, hablar de sus cosas, incluso hablar de su medicación, ver lo que el niño tiene para decir acerca de lo que le pasa, acerca de sus síntomas. Porque algunas veces parece que el niño es el gran olvidado de toda esta trama. Se le medica, se le aplica programas, a los padres se les dan directrices, y también hay que escuchar a la familia. Hay que acompañar a los padres, que, como ha dicho Carolina, vienen muy angustiados, muy despistados y muy, no sabemos, además, enfrentados a cosas tan
serias como medicar o no medicar a niños muy pequeños durante muchos años. O sea, es que estamos hablando de cerebros jóvenes, de vidas jóvenes, habría que ir con más prudencia. Entonces, insisto en que cada caso es único. Y desde las descripciones de comportamiento que se manejan para llegar al diagnóstico, o digamos al estatus de ser un TDAH, se hace como una sintomatología tipo y una especie de conducta típica del TDAH. Los TDAH, por tanto, quedan estandarizados, tipificados. Y como muy bien ha ilustrado Antonia, los niños ya saben lo que es el TDAH. Es una cosa que está, digamos, cada vez más en la calle, ¿no? Entonces, el TDAH empieza a funcionar como una especie de nombre propio. ¿Qué quiero decir con esto? Todo sujeto se construye en ese medio simbólico que le recibe antes de nacer, lo que le acoge, podemos llamar, una de palabras. Hay una familia, unos padres que lo están nombrando desde antes de que llega. Una vez que llega, la familia dice cosas de cada uno de sus miembros y hay una serie de palabras que definen al sujeto y que son expresión, evidentemente, de los deseos de sus mayores. Y con ese entramado de palabras, con esa constelación de significantes, uno debe de hacer algo porque son los que me definen y me representan y me dan un valor. Me identifico con ellos y los encarno. Por ejemplo, es muy travieso, yo es que soy muy travieso. O me peleo con ellos, o aporto algo nuevo. Entonces, podemos decir que empezando por el nombre propio y el apellido que me coloca en un linaje, en un lugar social, todos nosotros somos definidos y nos relacionamos y nos identificamos con unas marcas que son testigos de algo. Entonces, TDAH es una marca más. Soy un TDAH. Es distinto de tengo TDAH, pero a mí me llama la atención que se escucha decir cada vez más a los niños, soy un TDAH. Pertenezco a esa categoría que dice cómo soy y que me da un lugar ante mí, ante lo social, en el colegio, ante lo familiar. Entonces, ante ese significante se reacciona de diversos modos. A veces vale de excusa, es que como yo soy un TDAH tengo poca memoria, o como me pongo nervioso. A veces se vive como una tara, yo es que tengo el cerebro estropeado. A veces se pone en una herencia, bien o mal, es como su padre, ya me podía haber dejado otra herencia. O sea, se hace una recepción simbólica de ese significante que me colocan como un apellido más. Entonces, si las cosas son como son, y como yo soy un TDAH, y como está claro que esto es un trastorno neurológico del desarrollo, ¿qué se hace con esto? Tenemos por una parte el nada que hacer, es mi cerebro que hace que yo sea así, o en el otro extremo, la culpabilización, te portas mal, eres insoportable. Entonces, también podemos tener otra posibilidad, que es la que propongo, a la que llamaré, siguiendo a Lacan, la responsabilidad subjetiva, que es distinto de la culpabilización. La palabra responsabilidad aquí no está como tipo culpa, sino como reflexión. ¿Qué tengo yo que ver con esto que me pasa? Aun admitiendo que lo que me pasa sea biológico, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo significo? ¿Puedo hacer algo? Porque si no, quedamos como parados ante este planteamiento. Entonces se trata de ver qué valor tiene en cada caso la sintomatología que cada niño plantea, intentar poder decir algo de eso. Porque en definitiva, un síntoma es una construcción propia. Aunque los síntomas sean más o menos parecidos, es una construcción propia. Y se trata de interrogar al síntoma, no de suprimirlo. De ver a qué viene ese síntoma, qué función cumple, por qué este niño está inquieto. Porque si todo se centra en el fármaco, desde la omnipotencia del fármaco, como que no queda nada que hacer como sujeto. Ya la medicina lo hace todo por uno. Podríamos decir curarse, que es diferente de drogarse. Padre, a unos
los maestros, al pediatra, a la persona de neuropediatra y la psicología, o sea, como 5 personas encima de la misma criatura. Entonces, hace falta un diálogo y una colaboración en este sentido. Y por supuesto, la familia, sin olvidar el niño. O sea, la palabra del niño. El niño es el gran olvidado muchas veces de todo el tratamiento. Se le manipula, se le modela, se le entrena. Y nadie le pregunta, ¿tú por qué comes tanto? Porque a veces puede contestar cosas sorprendentes, tenía miedo. O sea, nadie le pregunta al niño. Entonces, esta es una propuesta. Y un desacuerdo con un tratamiento que esté centrado solamente en lo farmacológico. Y una advertencia, todo esto creo que hay que debatirlo cuidadosamente. Estamos hablando de niños, estamos hablando de un trastorno que empieza cada vez más pronto, que cada vez se medica más pronto y que cada vez se acaba de medicar más tarde, que parece que se agranda por delante y por detrás y que entonces no tiene ni principio ni fin. Y abarca todo, porque abarca lo social, lo laboral, cada vez se hace como más difuso, es un ente extraño. Entonces creo que hay que debatirlo con cuidado y sin cerrar los ojos a nivel de... Bueno, pues muchas gracias. Nos quedan todavía 10 minutos, nos han dicho, para cualquier intervención, comentario, pregunta. Pues nada, vosotros y vosotras tenéis la palabra. Y luego la pregunta quizá sería más bien si realmente hay estudios significativos centrados en el rendimiento escolar de este tipo de alumnado, porque yo creo que aquí se piensa que al alumnado fundamentalmente hay que de alguna manera en fin, hacer que no den muchos problemas en el aula, que estén más o menos quietos y tranquilos y supuestamente también que aprueben o que saquen unas notas aceptables y que puedan seguir un poco el curso escolar. Me gustaría saber si hay estudios serios a medio plazo sobre los resultados académicos, que para mí no son lo único ni lo más indicativo, y sobre, digamos, un poco la situación misma de estas personas que han sido tratadas por este tipo de tratamientos. Es a nivel un poco escolar y académico. Y me gustaría también saber cuál sería su impresión sobre una reflexión que me han transmitido alguna vez de lo que se dice a algunos padres y madres cuando se les habla de medicar a los niños, que sería más o menos la siguiente idea: al niño se le medica, entonces se concentra, está más tranquilo, estudia más y mejor, saca buenas notas y aumenta su autoestima. A mí realmente este razonamiento, esta secuencia me parece absolutamente engañosa, pero me gustaría saber si esto es realmente así y si ustedes lo valoran como algo positivo. Tiene que ver en relación a la última pregunta de la autoestima y también del aula y de la educación. Entonces, muchas veces lo que pasa es que llegan niños, primero, hay verdaderamente una serie de niños que han sido niños muy prematuros, que tienen una hiperactividad innata y biológica, que eso es así, que es muy difícil de controlar. Muchos de esos niños necesitan la medicación, muchos de esos niños, estamos hablando que es una minoría, ¿de acuerdo? Pero luego también es cierto que hay muchísimos niños que presentan características de TDAH, como en el estudio que hemos estado haciendo nosotros, por ejemplo, por decir un estudio de aquí de Granada, y que cumplen los criterios, y que luego, ¿qué pasa? Que esos niños sabemos que si la educación fuera diferente, si las aulas estuvieran distribuidas de otra manera, si el sistema educativo funcionara de otra forma, siguiendo lo que ha dicho Toñi, por ejemplo, si las cosas fueran... pues seguramente muchos de esos niños no estarían medicados y estaríamos haciendo otra cosa. Lo que pasa es que llegan niños que verdaderamente los niños están desesperados, los padres también, los niños están angustiados, y es cierto que la medicación en un principio, algunos de esos niños cuando tienen las características de TDAH, que yo ya digo que no voy a plantear que exista o no exista, pienso que con otra escuela, con otro sistema educativo tendríamos otros diagnósticos en muchos casos. Nosotros cuando ya lo damos es verdad, porque son niños que tienen perfiles en los que la memoria también está afectada, otra serie de funciones cognitivas, ¿de acuerdo?, que también están incluidas en el TDAH. Y en esos casos es cierto que la medicación y un apoyo sistemático y una organización mejora el rendimiento de esos niños. Y esos niños se sienten mejor, sus padres se sienten mejor, y esto redunda, yo no sé si es la autoestima, yo es que la autoestima la verdad que es un concepto que no manejo mucho, ¿no? Pero quiere decir que es verdad que salen del bache. Y si se utiliza la medicación en un principio
para dar un empujón, pues puede que sea, yo no la veo válida, la estamos utilizando en una situación, digamos, que sería como un mal menor. Pero ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que cambie la situación para que esos niños, qué? O sea, esos niños no van a salir de ahí, y eso lo estamos viendo, no van a esperar, no pueden esperar a que el sistema educativo cambie. Entonces, muchas veces lo que le planteamos, si le han mandado la medicación, vale, la medicación se la manda al neurólogo. Vamos a utilizar un sistema que en el colegio se sigan unas pautas, que es importante, porque esas pautas no habría que seguirlas, ni esos protocolos, si realmente el sistema educativo cambiara. Vamos, no me quiero extender ya mucho sobre esto. Pero claro, a ver, ¿quién plantea esto? Hay ya muchos autores, mucha gente, aparte de que está en la calle, hay mucha gente que está diciendo esto y que está escribiendo esto. Tantos protocolos, tantas historias, ¿no sería mejor abordar lo que hay que abordar, que un cambio en el sistema educativo radical? Con respecto a los estudios de rendimiento académico, digamos, hay prácticamente unanimidad en que los que toman la medicación obtienen peores resultados. ¿Cómo? Peores. Sí, digamos, eso digamos, se puede revisar los estudios que hay, el MTA, el RAINE y tal. Eso después habría que tener en cuenta, digamos, cómo se le está dando la información a la familia, de lo que supone darle a niños y adolescentes medicación estimulante, con los porcentajes del 10% sobre los 5 millones, 6 millones de niños medicados en Estados Unidos, están ahí, de que van a ser diagnosticados de trastorno bipolar, que a su vez tienen que ser medicados luego con un antipsicótico atípico. Se le añade a la medicación estimulante, se le añade después otra medicación más. Y luego, digamos, el inicio, el punto, digamos, a corto plazo, hay que tener en cuenta si después se puede suprimir. Y si no se queda, si no hay síndrome de discontinuidad y se quedan familia y niños enganchados. Yo tengo muy asumido, no, yo es que no saco buenas notas porque tengo TDAH, yo no sé qué porque tengo TDAH, y esos padres, como que la familia por ese estilo se tenga tan asumido y se depende mucho de la medicación. En esos casos, ¿cómo se actuaría con ese niño, con esa familia? Habría que ir interrogando esa cuestión porque eso produce una especie de cierre, ¿no? O sea, por ejemplo, como tengo mala memoria, a veces tiene tan mala memoria, ¿no? O sea, de alguna manera a veces hay que reconstruir algo que ya se hace como tópico, se hace como lugar común y sobre todo, que era lo que yo quería señalar, sale por el costado la posibilidad de interrogarse sobre uno mismo. O sea, lo subjetivo queda de lado y entonces no hay un tomar tu problema en primera persona, no hay un interrogarte sobre ti mismo y no hay un ver si tú puedes hacer algo con tus cosas, aparte de entenderlas como que son algo que está fuera de tu alcance, digamos. Entonces es como volver a interrogar toda esa conducta, todos esos pautas de comportamiento, esas reacciones a las cosas y ver si se pueden ver de otro modo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.